Hola a todos, en esta nueva oportunidad vamos a mostrar cómo se hace un menú desplegable y dinámico en Power Apps. Bueno, para partir entonces tenemos que empezar a definir cómo va a ser nuestro menú. En este caso yo voy a hacer un menú súper común. La idea de esto es que con la plantilla vayan dividiendo o diferenciando sus menús para sus diferentes aplicaciones. Entonces, para comenzar, tenemos que crear ese menú en la estructura. Ya después le vamos a dar el orden y después le vamos a dar como el diseño, pero la estructura, ¿a qué me refiero? Con los títulos y los subtítulos que queremos agregar al menú desplegable. Entonces, para eso nosotros lo vamos a hacer mediante una colección. Ya la colección es una cápsula de información que es como una tabla pivote que uno crea en Power Apps y se comporta igual que una tabla. Uno le puede insertar datos, le puede agregar columnas, le puede editar datos y para este caso nos va a servir. Entonces, este menú se va a crear, o esta galería, disculpen, esta colección se va a crear en la función onStart de la aplicación. ¿Ya? Es decir, no tenemos que parar sobre encima donde dice app, nos vamos a las propiedades y buscamos donde dice onStart. ¿Ya? Y aquí en el onStart vamos a tener que crear la colección. Y como en otros videos ya lo hemos visto, vamos a ir directamente con la sintaxis de las colecciones. ¿Ya? Eh, Vamos a ir con la primera función, que es el clear collect, que lo que hace es limpiar lo que hay adentro y luego crea nuevamente una colección. ¿Ya? Y la sintaxis es súper sencilla. El primero tengo que entregarle cuál va a ser el nombre de esta colección o esta tabla. Entonces yo le voy a poner items menú, ¿ya? O menú items mejor. Y después le voy a poner punto y coma y voy a empezar con la creación de mi colección. Y se parte con un corchete y luego yo voy dándole nombre a mis columnas y le voy dando un valor. Entonces vamos a partir siempre con un ID, después le vamos a poner el nombre, que va a ser, en este caso el nombre va a ser lo que va a decir en nuestro menú o el texto que yo quiero que diga. Entonces yo lo voy a poner ahí, no sé, inventario, tienda, inicio, servicio al cliente, como sea. Entonces lo voy a poner acá tienda como texto y siempre las separaciones con punto y coma. ¿Ya? Entonces aquí uno puede enumerar o definir cuántas columnas o cuántas variables yo le estoy dando a este objeto. Porque al final lo que estamos haciendo es ir creando objetos dentro de nuestra aplicación. Un objeto que va a ser diferenciable por un ID. Es decir, los ID no van a poder ser repetidos y también los van a identificar especialmente a ellos. Entonces yo el ID 1 puedo manipularlo de todas las formas posibles sabiendo que el ID es 1, que al final es como la lógica de la base de datos. También vamos a tener un atributo que se llama screen, el cual nos va a permitir ir navegando dentro de las aplicaciones, ¿ya? Porque después de lo que nosotros vamos a hacer es hacer solamente referencia a ese atributo y nosotros nos va a entregar el resultado de eso y va a ser de forma dinámica dependiendo de cómo nosotros lo programamos. Y también necesitamos que haya un atributo que sea icon y aquí yo tengo eh, yo tengo un valor, una multimedia ya que fui creando, que fui insertando, que lo busqué en iconos estos gratis que están en la web, y se llama icons 8. Tienda. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que el icono que yo voy a ir agregando al menú sea dinámico y sea el que yo le definí. Y cantidad de filas va a ser igual a 0. ¿Ya? Eh, ese es como, esa es como la primera parte de nuestro menú.
Pero ahora si lo vemos de la forma escalonada como lo queremos hacer nosotros, por ejemplo, vamos a cerrar acá la colección. Pero por ahora, si nosotros hacemos correr y podemos ir viendo cómo se está creando esta colección. Yo me puedo ir a la app y puedo poner ejecutar la regla on start, me voy acá donde están las variables y me aparece menú ítems. Yo le voy a dar clic en los tres puntos, vista, y yo ya veo ya que se fue creando mi, mi menú principal, que puede ser, por ejemplo, en este caso, mi menú principal sería variables globales, variables de componente, colecciones. Pero yo al desplegar quiero que me muestre todos los submenús, en este caso todo lo que está dentro de mi submenú, que en este caso son tres cosas. Pero por ejemplo acá es solamente es una sub de una sub. Entonces aquí por ejemplo tenemos uno. Pero eso es justamente lo que vamos a hacer con nuestro menú. Entonces ahora tenemos la parte principal y deberíamos empezar a hacer la parte secundaria o que es como el submenú. Para eso nos vamos a devolver un poco y vamos a hacer un nuevo atributo que al final va a ser una tabla dentro de una tabla o una colección dentro de una colección. Entonces como que yo creo una columna que donde meto otra matriz o donde meto otra colección. Entonces como medio raro, pero al final lo vamos a ver que se entiende, que no es tan difícil de entender. Entonces en este caso vamos a hacer una tabla, ¿ya? En este caso vamos a hacer una tabla que cumple la misma función, o sea, tiene muy parecido la función de las colecciones, ¿ya? En este caso vamos a hacer una tabla nada más para demostrar que podemos hacer eh, la operación como queramos. Entonces, vamos a hacer una tabla que en este caso es muy parecida a la sintaxis de las colecciones, pero esta tabla no va a tener nombre, ¿ya? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a crearle atributos a esta tabla, que es como la tabla del despliegue, y vamos a empezar con el primer atributo que va a ser sub y va a ser el nombre, ¿ya? Y vamos a poner un nombre que va a ser inventario. Luego de eso va a tener otro atributo que va a ser el icono, vamos a tener la misma lógica, y este va a ser icono. Y luego de esto vamos a tener una pantalla también, la cual va a apuntar aquí mismo. Entonces, luego de esto, yo ya tendría como mi tabla dentro de mi tabla. Entonces, para cerrar esto, yo me voy aquí, pongo un corchete, porque sería este corchete representaría, no, este corchete va adentro. Ah, no, sí, está bien ahí. Luego de acá iría un, un corchete y luego faltaría un... Y aquí me está tirando un problema. Tenemos que identificar por qué. Acá me falta, adentro me falta uno. Ahí sí. Claro, porque primero yo cierro este, después yo cierro la tabla, después cierro el último corchete y finalmente el último paréntesis. Entonces, si entramos nuevamente y probamos, hacemos la misma función de regla on start, podríamos visualizar que la tabla menú ítems se actualizó y va a tener una tabla dentro de una tabla. Entonces lo que estaríamos haciendo es esa lógica de la tabla dentro de la tabla. ¿Ya? Ahora sí, ustedes tienen que seguir hasta cuando logren el menú que necesitan. Yo por temas de tiempo no voy a hacer toda la escritura, pero yo ya lo había hecho anteriormente. Nada más, depende de cómo ustedes quieran armar el menú. Ya en este caso yo hice tres menús principales y menús
secundario, el primero tiene 2, el segundo tiene 3 y el segundo tiene 3, o sea, el tercero tiene 3, ¿ya? Entonces, para que se actualice esto, yo voy a ir acá y voy a actualizar en la regla onStart. Ahora es cuando empezamos a utilizar esta galería en esta colección. Entonces, para eso nosotros vamos a usar galerías, ¿ya? Para mostrar la información. Ya tenemos el esqueleto, tenemos que mostrarlo. Y hay una cantidad bastante interesante de galerías. En este caso yo voy a usar una que es la que nos permite hacer esta funcionalidad porque tiene que ser de altura flexible, ¿ya? Y se me abre una galería de este estilo, en el cual yo principalmente me voy a fijar en el diseño y lo voy a poner en blanco. Y lo voy a ajustar un poco a mi diseño. Ok, y para esto yo en primera instancia le voy a insertar una etiqueta de texto para que me muestre la información que yo quiero mostrarle. Pero para este ejemplo aún ni siquiera le he dicho a la galería cuál es la información que yo quiero que me muestres. Entonces yo en el atributo de items de la galería principal, yo voy a decirle que va a ser el nombre de la colección, que en este caso era menú items o items menú. A ver. A ver, pues, nos vamos a ir a la aplicación y aquí nos tiene un problemita. ¿Por qué me dice acá el menú no se puede? No se reconoce. Entonces le vamos a poner menú 1. Tampoco. A ver. Vamos a encontrar. Acá debe faltar un. Este cerrando ahí. Cierro ahí. Luego de eso lo cierro ahí. Luego faltaría uno de estos. Ahí sí. Entonces, ahora sí ya estaría funcionando. Yo me voy acá. Regla onStart. Y ya me apareció mi menú. Y este menú contiene los menús principales, por ejemplo, tienda, eventos, auspiciadores. Y este, por ejemplo, tienda tiene inventario y pagos. Volver al menú y así vamos viendo sucesivamente. Entonces ahora nada más nos tocaría identificar la galería o anexarla a nuestra colección, que en este caso nos vamos al menú ítems o al atributo ítems. No, disculpen, tenemos que hacer clic en la galería. Sí, items y yo le voy a poner menú. Así se llama nuestra colección principal. Entonces, yo ya estoy y si ustedes se dan cuenta ya me aparecen los menús principales o los nombres principales. Ahora yo tengo que hacer otra galería dentro de esta galería para que me muestre los submenús, porque esta galería va a ser dinámica. Y en este caso tenemos que hacer clic donde dice galería de altura flexible, pero tenemos que estar ojo con que esto esté adentro de la galería, porque normalmente la hace afuera. ¿Ya? Entonces, en este caso el diseño va a ser en blanco y tenemos que aquí indexar el siguiente la siguiente galería que sería thisItem.submenú. ¿Por qué? Porque yo voy a ir iterando por todos los primeros valores de la galería y dentro de esos valores hay otra tabla que yo voy a ir identificando dentro de la principal. ¿Ya? Entonces, con esta funcionalidad nos va a permitir hacer como esa menú dinámico y flexible, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es hacerle clic adentro y le vamos para identificar la etiqueta de texto, ¿ya?
Y aquí, en este texto, no va a ser texto, sino que va a ser thisItem.subnombre. Y si ustedes se dan cuenta, ya tenemos que identificarle con el nombre que nosotros le pusimos acá. ¿Ya? Si es un menú principal, nosotros le vamos a hacer referencia a estos valores, pero si es un submenú, nosotros vamos a hacer referencia a estos valores. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, ya podemos ver la información que nos interesa, podemos ver, pero nos falta hacerle el diseño, ¿ya? Y para esto tenemos que hacer una jugada principal, que primero es cambiar el tamaño de la galería principal. Esta galería principal va a ser del tamaño exacto que lo necesitamos, ¿ya? Y aquí también yo le voy a insertar un icono que me va a permitir abrir o cerrar mi galería, o mi menú, por decirlo. Entonces esto yo lo voy a poner acá, y va a ser como mi señuelo para yo hacerle clic y que esto se abra o se cierre. Aquí en la galería secundaria nosotros también le vamos a poner un nombre a nuestra galería secundaria, pero una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es verle el tamaño de la altura de esta galería, porque es importante, porque esta tiene que ser dinámica y va a depender de qué. Tenemos que ir a buscar la función que se llama height, ¿ya? Esta va a ser variable y va a ser la siguiente. Con rows, ¿de dónde? De thisItem.submenú, y aquí le vamos a multiplicar por 45. ¿Qué está haciendo esto? Esto está diciendo, oye, ¿cuántos ítems dentro de la carpeta de la tabla que es como la del detalle hay? Si hay 3, el ancho de mi galería flexible va a ser 45 por 3. ¿Por qué? Porque 45 es el tamaño aproximado por submenú. ¿Ya? Aquí ya estaríamos ok con esto. Tendríamos que también bajarle un poco el tamaño, porque tiene que notarse que es submenú, esto tiene que estar un poco más hacia la derecha. Lo vamos a poner con altura automática. El alto va a ser un poco menos, o sea, lo podemos hacer desde acá. Bueno, el alto va a ser de 5, un poco, va a ser de 12. Ok. Y este valor también lo vamos a modificar y lo vamos a poner ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es medio raro este funcionamiento de la galería flexible, porque hay que tener ojo, porque cuando uno lo ve desde aquí, desde el editor se ve bien, pero cuando uno no lo ve, cuando lo ve desde acá, no se ve tan bien. Pero en este caso tuvimos suerte y se ve bien, porque justamente hace justamente está un poco separado, así que vamos a ver cómo podemos modificar eso. Y aquí le podríamos poner que es 100 nomás. Entonces, ahí sí, a lo mejor 14. Ya. Y vamos a hacer la funcionalidad de que esto muestre o no muestre la galería. Entonces, para eso vamos a usar una función que es la siguiente. Cuando yo le haga clic a esta parte, yo necesito que me setee una variable verdadera, una variable falsa, que es lo que siempre hacemos nosotros para mostrar que es visible o no es visible. Entonces, esta variable nosotros le vamos a llamar variable abrir menú, y lo vamos a dejar como la distinta de aquella. Es decir, la va a siempre ir moviendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Ahora, luego de hacer eso, yo tengo que indexar esa variable que yo acabo de crear en el visible de mi galería secundaria, ya que en este caso es esta. Entonces ahora nos vamos a la función visible y ponemos el nombre de la variable que estamos.
Entonces, ahora nosotros podríamos tener nuestro menú cerrado empezando el programa, va a estar cerrado o va a estar abierto dependiendo de cómo ustedes se tienen la variable, pero cuando yo le haga clic acá, se va a abrir y se va a cerrar, se va a abrir y se va a cerrar. Y por ejemplo, si yo quiero ir, por ejemplo, a algún menú, le hago clic acá y tendría que hacer la funcionalidad. La función siguiente sería que este menú me vaya navegando por las páginas de mi programa. Igualmente sigo viendo que está un poco grande la, la separación, pero lo podemos ir viendo acá. Mm, ya quizás 45 quedó muy grande con la multiplicación del height. Podríamos bajarlo a 78 y veamos. Y ahí va quedando mejor. Tiqui, tiqui, tiqui. Y ahí podríamos ir jugando con nuestro menú. La verdad es que uno puede hacer varias cosas. Y por ejemplo, una de aquellas es ponerle iconos a mi menú para que esto sea más bonito. Y normalmente se hace, así que no hay ningún problema. Un poco de toque, pero bueno, ya. Bueno, eso ya es variable, pero lo podemos ir moviendo dependiendo de nuestro gusto. Pero eh, tenemos que, para insertar el icono, insertamos una imagen y esa imagen la cerramos bien, así, y podríamos ponerla acá y por ejemplo, si hacemos con nuestra aplicación, lo veríamos de esa forma nuestro menú. Ya, por ejemplo, esto en el X podría ser 25, 30. Ahí está quedando mejor. Entonces así podemos ir jugando y podemos ir teniendo nuestro menú con la cantidad que nosotros queramos de, de dinamismo para movernos en la app. Bueno, en general es eso el video de hoy. Cualquier duda, consulta, estamos disponibles a resolverla. Gracias.